Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, el buen provecho a los amigos que nos acompañan a esta hora. Hay un reporte de Juan Esteves, que es el secretario de organización del Partido Revolucionario Socialdemócrata, que fundara el licenciado Atuey de Camps, recién fallecido. Que tuvo una actividad importante el domingo. El domingo tuvo una actividad importante, la escogencia de la plana mayor. Fue seleccionado como presidente de la organización el legendario comandante don Rafa Gamundi Cordero, nuestro querido amigo. Así es. El presidente en funciones, Amadeo Lorenzo Ramírez. Sí. Y el secretario general, pues Luis Miguel de Camps, el hijo de Atuey. Alguna gente de la organización pensaba que debía promoverse como una forma de impulsar la sangre nueva, sangre joven, al propio hijo del licenciado de Camps, a Luis Miguel. Pero yo creo que fue bueno así. Sí, porque es una forma de Luis Miguel ir cogiendo el piso, que era vicepresidente del partido, pero realmente estaba el peso, la hegemonía de su padre hasta el último momento. Y bueno, pues ahora, en el caso de Rafa Gamundi, Rafa tiene toda una experiencia política, tiene unas vivencias, una madurez política, que definitivamente no es el caso de Luis Miguel, un muchacho muy preparado, pero todavía muy joven. Pero que yo creo que esto más bien se hizo atendiendo a un pedido del propio licenciado de Camps. Parece que es una especie de testamento, de herencia, porque o de seguimiento. Rafa decía aquí hace unos días que Peña Gómez le dijo: mira, Rafa, yo quiero que tú nunca te pelees con Atuey, que lo acompañe, que lo ayude, que siempre permanezcas al lado de él. Y bueno, pues Rafa pudo tener oportunidades de irse a otro lado, de seguir en el PRD o de seguir por otro lado. Sin embargo, él siguió de manera fiel hasta el último momento al lado del licenciado de Camps, como secretario general de su partido. Y entonces, en este caso, Atuey, tengo entendido que le pidió lo mismo a Rafa. Rafa, yo quiero que tú te encargues del partido y que tú no lo dejes languidecer. Y entonces, aunque Luis Miguel tiene la responsabilidad de darle seguimiento a estas cosas porque fue la voluntad de su padre, pero entonces está el caso de que Rafa tiene todo un historial político y tiene una experiencia. Yo creo que se pueden combinar las dos cosas. Sí, Rafa tiene más años, por supuesto, que Luis Miguel. Rafa y Amadeo. Y Amadeo, los dos. Sí. Amadeo. Entonces yo lo que creo es que puede haber una combinación. Como decía o planteaba el propio Peña, la experiencia de lo viejo y el impulso, los bríos de lo nuevo. Así es. Yo creo que esas dos cosas se pueden combinar y se puede hacer una muy buena, en este caso, trilogía, aunque tienen a un trabajador político allí a tiempo completo, que es la especie de hormiguita que se mueve en todos los rincones y dándole sostén a ese partido, que es Juan Esteves. Juan Esteves generalmente no da el frente, pero está al frente. Está en el frente. Está al frente y en el frente. Las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Es un trabajador político incansable y de poca exhibición. Eso me consta a mí. Entonces, mantiene el día a día del partido. Esa es la verdad. De manera que... Sí. Mira, nosotros tenemos pautado hoy en nuestra agenda conversar con el doctor Surún Hernández, que es el presidente del Colegio de Abogados. Ojalá que él llegue a tiempo para poder nosotros debatir algunos temas con él. Sí. Bueno, mientras tanto, Luis, hoy es un día histórico
hoy se fija la firma de la paz definitiva en Colombia. Que uno aspira a que sí. Oí una entrevista ahora al mediodía con el expresidente Uribe, quien está opuesto a esa firma. Y estar opuesto a esa firma es estar opuesto a la paz. Yo entiendo que sí, es un proceso difícil que ha costado muchos muertos, que ha costado mucha inestabilidad, mucho desasosiego. Y ponerle término a eso. Y que no ha llevado más que a la pérdida de vidas, al desgarramiento innecesario de muchos colombianos y de ese país, sin ninguna necesidad, porque ¿por qué seguirle dando largas a esto? Uribe realmente fue exitoso en política en su momento, pero él no pudo, más bien no fue un auspiciador de la paz, sino de todo lo contrario. Entonces el hecho de que esto se haya logrado, se haya firmado, no en su gobierno, sino fuera, en este caso del presidente Santos, que fue en algún momento un colaborador de primer orden de Uribe, bueno, pues no hay por qué recelar de que esto se esté haciendo o logrando ahora. Lo que hay es que ver con buenos ojos este resultado, que en el fondo era el que más le convenía y el que quizás esperaba la mayoría de los habitantes de esa nación. Sí, hay que espera que Colombia pueda salir de ese marasmo, una gran nación. Yo soy de los que quiere mucho a Colombia, gente muy valiosa. Colombia tiene muchas potencialidades. ¿Tú has estado en Colombia? Yo no conozco, no conozco Colombia. Conozco a Colombia y lamentablemente algunos camaradas que conocí ya partieron o murieron en combate, ¿no? Entonces, pero uno entiende que ese proceso, ese conflicto interminable que parecía no tener fin, si la paz logra cristalizar, uno sabe que el proceso de paz es un camino espinoso y difícil. Claro. Hay que construir la paz. Ahí tú te encuentras en la FARC gente que entró hace 17 años, con 16 años, y hoy tiene 33, y lo único que ha hecho toda su vida es, como dicen los colombianos, echar plomo. Entonces, eso volver... O tirar plomo o correr. Las dos cosas. Porque hay que hacer las dos cosas, retiradas estratégicas. Sí. No, y los mismos militares colombianos que tuvieron todos esos años de tensión, porque una guerra es difícil, pues las cosas van a recomponerse y uno espera que así. 52 años. Sí. El presidente Medina va a ser testigo de la... ¿Cuándo va el presidente? No, ya salió. ¿Salió hoy? Salió para allá, sí. Y regresa esta noche. Parece que es un viaje nada más para hacer acto de presencia ahí. El presidente Medina no le gusta salir por mucho tiempo. No le gusta quedarse mucho tiempo. No. El día pasado cuando salió del país por varios días se llevó a su esposa, es lógico. Porque, generalmente cuando no es así, como él viene de una vez, pues la primera dama se queda en otras responsabilidades. Pero a él le gusta estar atendiendo su cartón. Y eso es bueno, Que yo pienso que en estos 4 años de su gobierno, sí, soy de los que cree que no teniendo ideas de proyectos a posteriori, pues habrá de trabajar por el fortalecimiento institucional del país. Que es la primera demanda. Y que es lo fundamental. Y si esto se da en esa dirección, yo creo que el que va a salir ganando es el país, y son muchas las cosas que se pueden aportar. Hay muchas cosas en el orden material que se están haciendo, que se han anunciado como parte del proyecto de gobierno para este cuatrienio. Pero yo creo que el fortalecimiento institucional, del que no se ha hablado mucho, pero yo creo que se están delineando muchas cosas. Mira que incluso en eso, yo creo que lo principal es que deberían asumir fortalecimiento institucional es la oposición. Claro. En este caso... Pero la oposición no está hablando de eso. No, incluso o sea, yo oigo a alguna gente de oposición hablando con ligereza. Por ejemplo, ellos quieren que se viole una disposición constitucional. Que se viole la Constitución. Sí, entonces te dicen, bueno, aquí se ha violado la Constitución para conseguir la reelección. Para muchas otras cosas. Entonces digo yo, bueno, la cuestión es que si ustedes de la oposición dicen, ok,
Ese proceso supondría violar la Constitución. Nosotros lo vamos a asumir, pero asumirlo con todas las consecuencias, porque la oposición quiere que el 62% de Danilo Medina se tire a la basura y que el 40%, más del 30 y tanto por ciento que suman todito. No, bueno, el 35 más un chin que sacó. Sí. Quizás 38, 39% de suman todito sea el que se ponga, porque si no, aquí no va a haber paz. Eso no es institucional. Tú tienes que aceptar las cosas como vienen dadas. Y respetar. Si es cierto que las minorías, el derecho de las minorías hay que reconocerlo en democracia, pero lo fundamental de la democracia para que realmente pueda funcionar es respetar la decisión de la mayoría. Y en este sentido, si hubo un resultado electoral, porque no es verdad, Ramón Núñez Ramírez lo decía ayer en un artículo que escribió en el periódico Hoy, muy interesante, donde criticaba de manera constructiva, porque se pueden hacer críticas constructivas, las críticas no tienen por qué ser nada más destructivas. Destruyendo cosas. Ramón Núñez decía que, con mucho sentido, que la oposición ha cometido un gran error al retirarse del diálogo y abandonar un espacio que tenía allí para debatir, para tratar de dejar sentir su voz, contribuir al equilibrio democrático, contribuir a hacer de contrapeso al gobierno, sobre todo en una serie de temas de orden institucional que deben manejarse, que de hecho se han estado manejando de alguna manera, como son la ley de partidos, la ley electoral, y entonces de allí pasar a la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas, del Tribunal Superior Electoral. Entonces se supone que estas leyes de partido y ley de garantías electorales son piezas fundamentales para el sostén de la democracia, del fortalecimiento institucional del régimen de partido, el régimen político, electoral del país. Las dos cosas. Eso es fundamental, porque tú puedes tener a Monseñor, quien tú quieras, de presidente de la Junta, y si tú no tienes los instrumentos, si tú no tienes los pilares fundamentales para que tú puedas encaminar el proceso, las elecciones se te van a convertir en un tollo. Sí, entonces, y dañaremos el país. Y entonces ahí se va a dañar todo. Entonces, ¿qué pasa? Que a esta gente se le dio, estaban participando el PLD, el Partido Reformista, y el PRD, fundamentalmente, en el diálogo. Entonces, es bueno, y tengo entendido que el PRM también. Pero ¿qué pasa? Con su 35% que sacaron como la segunda mayoría. Pero ¿qué pasa? Que entonces comienzan a pedir la participación de todos los partidos pequeños en el diálogo y de la sociedad civil. Aquella gente que ha criticado al régimen de partido o la influencia de los partidos en las decisiones institucionales, después de un resultado electoral, ahora como en cualquier otro tiempo, y ha estado abogando por la escogencia de independientes, que como bien dice, creo que Trajano Potentini, es una utopía. Esa gente que ha estado pidiendo independientes y la apoliticidad en la escogencia de los miembros de estas instituciones, pues sencillamente ha ido, en otros tiempos llevaba turbamulta e iba a asquerosear la imagen del expresidente Fernández. Ahora fue a tocar las puertas de Fongrode para pedir que se incluya a los partidos pequeños y que se incluya a la sociedad civil. Bueno, el presidente Fernández, yo supongo que y dicen algunos que la cabeza de Roberto Rosario. Entonces, también fueron a pedir eso. Bueno, pero de todas maneras, el presidente del PLD, yo supongo que hablaría con las otras instancias de la organización y tiende un puente para que se integren al diálogo. El presidente Fernández es un hombre conciliador. Entonces, para que se integren al diálogo efectivamente la sociedad civil y estas instituciones, partidos que tienen pequeña membresía, pequeña monta.
Entonces, el diálogo está en su apogeo, pero entonces resulta que esta gente que llegan, porque piden que los dejen entrar, entonces comienzan a poner condiciones y a decir, nosotros vamos a poner las reglas de juego, vamos a invertir los factores. Antes de hablar de ley de partido y antes de hablar de ley de garantías electorales, vamos a definir los nombres de la gente que va a integrar las instituciones a las que toca escoger. Junta, Tribunal Electoral y Cámara de Cuentas. Bueno, comienza a inscribirse muchísima gente, incluso se inscriben algunos pertenecientes a esos partidos, aun cuando dicen, y es una doble moral, dicen que no son autorizados por ellos porque ellos no quieren cuota, pero ellos se inscriben personalmente o se los recomienda a alguien y los inscriben entre los 300 o qué sé yo cuántos que se inscribieron en el caso de la Junta y otros para la Cámara de Cuentas. Entonces ya, bueno, no conforme con el asunto, eso está lleno de gente allí y yo no sé hasta cuándo, a noviembre van a llegar entrevistando gente, pero dicen no, primero piden que se amplíe el plazo, ahora quieren que se amplíe el plazo y que se lleve a qué sé yo qué tiempo, que se amplíe el plazo, lo cual implicaría una violación constitucional porque ya hay un plazo preestablecido. Entonces, no solamente piden eso, el presidente Medina, que es político y que siempre se ha atribuido que desde Palacio, de las instancias del partido en el poder, se influye en las decisiones y en todo lo que se decide, en todo lo que se hace aquí. Ha sacado de su cancha la pelota y se la ha tirado a una persona, al negociador por excelencia, que es Monseñor Agripino. De bueno, coordine usted este diálogo y llame a quien usted entienda que tiene que llamar. Y coordinan el diálogo. Entonces, después que entra la gente, la dejan entrar a una especie de entren todos, lo dejan que entren todos. Entonces después se retiran todos. O sea que fueron al diálogo a dañarlo. No fueron. Incluso, Luis, que ellos están pidiendo lo que para ese plazo de 120 días que ellos quieren, eso supone un cambio en el reglamento del pero por eso. Entonces, pero eso supone un orden constitucional. Entonces, es un aspecto constitucional. Entonces le están pidiendo a los que no quieren a políticos metidos en la sopa, que metan la cuchareta en la sopa. Entonces la están pidiendo. Primero fueron de Fernández a decirle, doctor, den una manito en esto, que nos dejen entrar todos. Entonces ahora hablando de Danilo, a Danilo, el presidente de la República, que es político, primero que cualquier otra cosa, 100%. De los pies a la cabeza, como diría el doctor Balaguer en su tiempo. Entonces le piden que meta las narices en otro poder del Estado, o sea, que intervenga, lo cual es violatorio de la Constitución para los fines. Por eso te digo, que intervenga en otra. Que en esta sensitiva situación la oposición debió decir, ok, nosotros en aras de respetar la institucionalidad vamos a aceptar las condiciones que ya están pautadas, porque están pautadas y funcionan. Yo supongo, tú te acuerdas cuando en pocas horas el PPH resolvió todo. Claro. Y hay muchísima gente que ahora está diciendo otra cosa. Dice que no, que la unilateralidad no se debe permitir. Pero aplaudió aquella vez. Entonces, vamos a cambiar la historia, vamos a aceptar, vamos a aceptar lo que está pautado. Entonces, pero sobre lo que está pautado. No es unilateralidad, porque de todas maneras, tú puedes decir cualquier cosa del PRD, pero el PRD es un partido que tradicionalmente estaba en oposición, que ahora coincidió en el gobierno. Bueno, pero es una fuerza electoral, es una fuerza electoral que está ahí, que está en el que apoyó al gobierno. Pero ahí hay distintas mentalidades, gente con su cabeza puesta para pensar. Entonces, es un sector que también tiene, no es unilateral, aun cuando haya habido una alianza. Y además, se está oyendo la participación y la exposición de los otros. Y hay candidatos del PRM a los cuales se le está escuchando. Claro, el asunto está en cuando se cierra a rajatabla y se dice no, en el caso de la escogencia de los miembros de la Junta, que no se quede ninguno. Bueno, pero ¿por qué usted quiere que no se quede ninguno? Porque usted quiere, hay una experiencia acumulada. Y usted me dirá, bueno, hay una oposición a Roberto, o hay una oposición a tal o a fulano o a mengano, por las razones que sean. Pero hay una experiencia allí. Tú no puedes, que no se ha hecho nunca aquí,
de que nos quitaron a todo el mundo y borraron la memoria histórica de la institución, y entonces comenzaron de cero. Sí que aquí hay mucha gente preparada, pero hay una dinámica que se viene desarrollando en la institución, que todavía, bueno, tú quites el titular, por ejemplo, de la institución, o 2 o 3 miembros, pero tú tienes que dejar a alguien, porque aquí no es verdad que nunca se ha quitado a todo el mundo, ni del Senado, de la Cámara de Diputados, de ningún sitio. Además, tú puedes decir, no, yo quiero que se quite a todo el mundo, pero esa es una posición tuya, otros pueden tener otra posición distinta, y entonces si es en base a principios democráticos, tú debes aceptar lo que... No, y si tú no quieres políticos en las tomas de decisiones, y se supone que la gente votó fue por políticos, claro, por políticos que se candidatearon para ser para ser diputados y ser senadores, y ser síndicos, y ser regidores. Entonces, y encargados de juntas, qué sé yo, qué cosas por ahí. Juntas distritales. Distritales, y bueno, eso fueron gente que se candidatearon a través de los partidos políticos. Y entonces, ya ellos conforman las instancias que tienen que tomar las decisiones. Hasta el Tribunal Superior, ¿cómo es que se llama? El Tribunal Superior Electoral. No, el que escoge el Consejo Nacional de la Magistratura. Consejo de la Magistratura. Es un órgano político también, en sentido general. Claro. Es escogido, es integrado por el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, que son electos todos por la voluntad popular. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, un miembro de la Suprema Corte de Justicia, el procurador de la República, y entonces una representación de la oposición. De la oposición a través de la segunda mayoría, que antes no lo decía así, porque ahora pudieron escoger uno del PRD, por ejemplo. Sí, claro que sí. Si hubiera podido, o del BIS, que fue aliado al PLD, pero eso no se puede ahora. No. Ahora, por ejemplo, Pedro Alegría, que vino por el BIS, en alianza con el PLD, no puede ser miembro del Consejo. Entonces, es un órgano esencialmente político, o conformado por gente que proviene de los partidos políticos. Fíjate, claro. Para los fines, es el órgano superior, es el superior porque integrado por representantes de los otros órganos, y quien escoge inclusive al Tribunal Constitucional, que es quien tiene que ver con la correcta aplicación de la ley. Entonces, no me vengan a decir que el elemento político no está fundamentalmente presente en todas estas decisiones, porque parte, por supuesto, de su origen. Claro. De parte de ahí, eso no es de que viene después, es de ahí, del principio. Y entonces, como es del poder, viene del pueblo directamente, emana de ahí, entonces, bueno, señor, es la voluntad canalizada del pueblo, de la mayoría canalizada a través de estas instancias. No, que tenemos que distribuir el asunto, pero no por cuota, sino oyendo a la gente, cada cual decidiendo, opinando lo que le da la gana, como cosas absurdas como esa, de que sean personas apolíticas, independientes, que nadie lo es aquí. Tú puedes ser serio, tú puedes ser responsable, porque profesional, capacitado, capaz, con una experiencia acumulada ya. Tú puedes ser todo eso. Y ecuánime. Pero tú no tienes político, nadie. Los miembros de la Junta Central Electoral se meten en su cuarto y votan por alguien el día de las elecciones. Tienen derecho al voto. Los miembros de la justicia también. Incluso no ejercen su profesión, no pueden ejercerla. Sin embargo, tienen derecho al voto. Claro que sí. Entonces, y ahora hasta los presidiarios tienen derecho al voto, porque le van a dar oportunidad para que los prisioneros voten. Que se supone que, yo no sé cómo modificaron la ley en esa dirección, porque la ley establecía bien claro que tú perdías tus derechos civiles y políticos. No, porque son casos, en este caso, los presos preventivos. Solo preventivo nada más. Sí. Okay, porque los otros pierden los otros pierden todos los derechos. Los convictos ya han perdido los derechos. O los derechos civiles y políticos, porque tienen el derecho a estar vivo. Sí. Pero los que son prevenidos
son todavía susceptibles de que son inocentes hasta que un juicio no adquiera la condición de la cosa irrevocablemente juzgada. Así es. Entonces, yo traigo todo esto a colación es porque a mí me mortifica la paciencia yo ver gente que están pidiendo cosas, pero entonces en la práctica están haciendo otras, claro, o ejerciendo o forzando para otras, todo lo contrario de lo que están pidiendo. Porque, ¿por qué pedirle al presidente Medina que intervenga ahora y que para salvar el diálogo? Entonces el diálogo no se salva si el presidente Medina no interviene y le baja línea al Senado, porque lo que se está pidiendo es que meta las narices, que meta la mano, que intervenga en el Senado de la República y le baje línea a los líderes de allí, diciéndoles, señores, vamos a modificar los plazos vamos a abrir la compuerta, que opinen todos y vamos a darle aquiescencia a todo lo que ellos dicen y piden. Sí. Y entonces no importa la regla de juego, las reglas de juego son estas. Entonces, pero ven acá, y usted no está criticando eso. Sí, porque si Danilo puede entonces abrir el diálogo y decirle a Reinaldo y a los demás integrantes de la comisión, en este caso a los miembros de la comisión que está evaluando personal y que está recogiendo todos los datos necesarios para rendirle un informe, presentarle una terna al plenario, sí, si puede, el que puede lo más, puede lo menos, mira, vamos a hacer tal cosa y ya. Y entonces que no pidan que el presidente salve el diálogo interviniendo, sí, porque el presidente lo que quiso fue curarse en salud y curar a su partido de las acusaciones que le han venido haciendo, en el sentido de que ha estado controlándolo todo, el partido de gobierno. Bueno, porque es que el que controla el poder político generalmente controla todo. Así es. Sí. Y entonces, bueno, sí, hay una práctica de buscando un equilibrio y en una concertación se buscan gentes que reúnan las condiciones que estuvimos hablando el otro día. Sí. Pero no me vengan que no tuve... Porque una gente en algún tiempo estuviera una militancia política y eso lo invalida. No debe ser. No debe ser. Ahora, si tú has vivido dándole funda a todo el mundo y respetando a todo el mundo, provocando a todo el mundo, atacando a todo el mundo, agrediendo a todo el mundo, faltándole respeto hasta a ti mismo, entonces, bueno, ya te está invalidado. Eso es otra cosa. Sí. Pero si usted es político o fue político en algún momento y usted tiene la capacidad de asumir una posición de seriedad, de equidistancia, yo no veo que eso sea una cosa del otro mundo. Ahora, claro, no debe escogerse a miembros de presidentes de partidos, miembros de órganos internos de los partidos. Debe tenerse esa delicadeza. Sí. Pero porque usted una vez, eso de que Roberto Rosario fuera miembro del Comité Central, eso se lo han sacado y se lo han restregado demasiado, porque bueno, sí, él fue miembro en un momento determinado, pero yo supongo que él habrá renunciado o por lo menos habrá entrado en un periodo de receso. De receso. Entonces, pero ¿por qué no se puede? Porque Reinaldo, Roberto era bueno y fue felicitado en su momento. Yo recuerdo, claro, cuando Hipólito fue allá a felicitarlo y a ofrecerle respaldo, y después lo estuvo atacando. Pero lo hizo, y porque aquí se hicieron dos elecciones, por mínimo, dos elecciones, el 2010 y 2012, se hicieron elecciones que no tuvieron los gestionamientos de las del otro día. Entonces, ahora se adoptó una decisión donde vamos a quitar eso, vamos a cerrar el paso a todo el mundo y vamos a desacreditar eso, vamos a hacer fracasar ese proceso y entonces hablar de fraude. Aquí el fraude quedó por allá por el 1986, sí, donde hubo una crisis electoral. Se robaron las elecciones primero en el 94 y en el 96 hubo una crisis 94. En el 94. Una crisis que para salir de esa crisis, entonces hubo la necesidad con la intervención de fuerzas extrañas, que es lo que a mí no me gusta. No, para nada. No me gusta para nada. Hubo una mediatización entonces. Unos dicen que le quitaron 2 años a Balaguer. Yo creo que le dieron 2. Que le dieron 2. Entonces eso depende de cómo tú veas las cosas, porque sí, por lo menos hubo muchas irregularidades, pero el primero que reconoció que hubo irregularidades
o que estas eran tan grandes, y lo mucho, todo el mundo, imagínese Dios, todo el mundo lo ve. Era tan grande la irregularidad que el doctor Balaguer llama a Peña Gómez y dice, mire doctor, aquí lo que ha habido es un empate. Pero realmente con relación a todas las trampas que le hicieron al doctor Peña Gómez, no hubo ningún empate, nada. Le robaron las elecciones. Y entonces ante esa situación, esa indignación cuasi colectiva que hubo, digo cuasi colectiva porque como quiera los reformistas sacaron muchos votos, pero no para ganar las elecciones. Entonces hubo una crisis y para salir de esa crisis se buscó un acuerdo político. Sí. Pero Danilo... Eso fue un verdadero bajadero. Un bajadero, pero las circunstancias en ese momento no permitían otra cosa. Pero te voy a yo a decir, ¿cómo se puede pensar? Es parte de las cosas que Núñez Ramírez trata en su artículo de ayer del periódico Hoy. ¿Cómo tú puedes comparar una situación de crisis como la que hubo en ese momento a las elecciones pasadas? Pero por Dios, yo no te digo que el peso del poder se hiciera sentir en algunos aspectos de la campaña, pero había unas simpatías que tenía el candidato. Había una determinación de una mayoría en una dirección determinada, que eso se lo decían, lo pautaban todas las encuestas, y lo pautaba también el sentimiento de la gente en la calle, e incluso unas elecciones muy especiales, porque había cierta disgusto, situación especial que se dio internamente en el partido de gobierno, que fueron superadas después. Así es. Pero tú no puedes venir a presentar las cosas como que hubo una crisis tal, de que no, todo eso es producto, como están diciendo con el informe de la OEA, que uno lo leen de una manera y otro lo leen de otra. A mí me pareció que estuvo bien. Y a mí también. Pero bueno. Pero resulta que hay los que dicen, no, esto es un convencimiento, es una demostración de que esto fue un tollo electoral. Eso no fue así. Hubo sus irregularidades. Por eso es que tenemos que fortalecer el sistema. Sí, tú sabes que irregularidades, bueno, los norteamericanos aceptaron que en Florida, por ejemplo, cuando salía Jeb Bush, se produjeron irregularidades. Claro, cuando le llevaron las elecciones a Al Gore. Pero bueno, ya eso, es agua pasada porque el sistema global pesa más que las particularidades. Claro, ¿qué es lo que ha pasado ahora? El sentido general. Bueno, que las elecciones presidenciales, sí, aceptamos que Danilo ganó, aunque no con el 62 que dicen que al final, pero que ganó. Sí, pero entonces, y que los candidatos de nosotros en Puerto Plata, en qué sé yo dónde, sí, ganaron, eso ganaron. No, y no solamente ganaron eso, que nos quitaron 2, 3 por ahí, que todo eso, entonces todo eso está bien. Sí. Pero entonces resulta que donde perdió Roberto Salcedo, ahí eso fue claro, él perdió. Eso estuvo bien. Eso estuvo bien. Donde perdió que yo quién, está bien, eso estuvo bien, porque ahí sí perdió. Puerto Plata. En Puerto Plata. Pero entonces no, porque si fuera así, entonces el sistema, el proceso en sentido general fue viciado. Sí. Y habría que invalidarlo todo. No. Ya aquí en estos sitios ganamos, aquí las cosas fueron bien. Entonces los otros sitios no, nos quitaron las elecciones. Pero por Dios, vamos a hacer la primera pausa. El doctor Surún no ha llegado, no sé si está en el colegio de abogados todavía, o qué ha pasado. Pero nada, nosotros somos de los materiales que cuando no nos podemos apiar nos ondeamos. Así. ¿Verdad? Vamos a la pausa.
despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Hoy se produce también el debate Hillary Clinton, Donald Trump. Mucha gente está pendiente de porque llegan prácticamente cabeza con cabeza. Aquí lo dice Trump y Hillary, Trump y Clinton llegaron al primer debate empatados en nuevo sondeo. En un nuevo sondeo, al primer debate presidencial televisado hoy, se podría registrar un récord de audiencia. Se entiende que más de 100 millones de personas van a estar al pendiente. Mínimo pudieran estar al tanto. Aquí se habla de un 5%, yo creo que más. Sí. Tú sabes que hay mucha gente que son indiferentes. Sí, que hay muchos académicos norteamericanos que están y especialistas en materia electoral que están sosteniendo que los debates han perdido peso y que no influyen tanto en la decisión electoral. Pero yo creo que el hecho de que tanta gente esté pendiente, algún peso al final tiene. De alguna forma se refleja en el resultado. Aquí las opiniones, yo no creo que estén tan divididas. Aquí cuando ha habido una campaña de un tiempo para acá de querer, yo diría asquerosear la imagen de los Clinton en sentido general por la creencia o las afirmaciones o los elementos que otros tienen de que tienen algunos negocios o intereses en Haití especialmente, de que pudiera ser esto perjudicial. Pero yo no creo que a nivel de Estado las cosas se puedan manejar en esas direcciones y que esto haya de perjudicar. Si uno lo ve en términos de la geopolítica, yo creo que a simple vista, sin profundizar, al margen de los negocios que puedan tener por allá o por acullá, pero yo creo que en términos estrictamente de aspectos propiamente migratorios, en función de la cercanía que ha tenido la familia Clinton con figuras importantes de este país, yo creo que deben ser más convenientes a una persona que ha estado muchísimas veces, que yo sepa, Donald Trump tuvo una sola vez aquí con un tollo que hizo con los farallones. Un fracaso inmobiliario. Que fue un fracaso inmobiliario en perjuicio de los intereses dominicanos, del Banco de Reserva, que todavía está ese elefante blanco ahí, que costó muchísimo dinero. Trump vino a apostar, poner en juego su prestigio para apuntalar aquel proyecto, traído por un grupo de inversionistas, yo diría que negociantes,
Sí, bueno, gente de negocio. Sí, pero a veces negocios que nada más para ellos. Sí, gente y no para el país. Y tú sabes que esa gente pensó que hacer una segunda Punta Cana, pero la quería hacer así de rápido. Huyendo. Y entonces, así no se puede. Ese es un proyecto que todavía se ha ido desarrollando, pero la parte de los farallones como tal, que fue lo que se vendió, eso fue un costo grandísimo. Y finalmente todos esos solares, grandísimos solares, que en vez de venir inversionistas y traer el dinero, el banco le financió eso a alguna gente de aquí y a uno que otro de fuera, pero la garantía era la tierra. Entonces esa tierra con un costo altísimo, uno entendería que una subvaluación en ese momento, sobrevaluación, subvaluación, una sobrevaluación en ese momento, pues sencillamente, como eso es la garantía, y el banco termina quitándole eso, pero si le termina algo que está sobrevaluado, entonces llega el momento en que eso se transforma en un peso muerto para el banco. Se traduce en un peso muerto para el banco y para el país que tiene una inversión. Eso es un elefante blanco allí, eso se ha ido desarrollando en alguna medida, pero con una lentitud, y ese señor vino aquí un día nada más a poner su nombre para apoyar algunos grupos económicos allí, para hacer un lío económico en perjuicio del país. Entonces, es la única vinculación, la única relación que yo le conozca por ahí. Pero Hillary, señor, ha estado metido a cada rato en el este. Tienen casas. Yo no sé si ya ellos directamente tienen casas aquí, porque ellos generalmente venían como huéspedes de Oscar de la Renta, de los Rainieri. Luis, tú sabes que el efecto San Mateo se produce. Les regalaron una casa. Entonces, bueno, bienvenido a ese regalo, porque entonces ahora vendrán en su momento la pareja presidencial. Sí, que ella y el esposo estaban paseando. Mira qué linda esa villita, y se pidieron permiso para ¿Tú verla. la quieres? ¿Tú te la quieres, doy yo? No, pero yo te la regalo. Eso es suyo. Claro, no entonces, faltaba más. Eso fue una inversión Sí. del que dio ese regalo. Sí. Pero tienen buenas relaciones con el presidente Fernández, con importantes figuras políticas y del mundo económico de este país. Entonces yo creo que esos factores han de ser de provechos para la República Dominicana. Y que sobre todo desde ese punto de vista, por el factor migratorio, pero por el discurso de Hillary, las promesas de campaña de Hillary y el antediscurso que ha proyectado Donald Trump, una serie de ideas desordenadas, dispersas allí, y de amenazas que ha proyectado este señor. Yo no sé, pero... De todas maneras, Luis, cualquier sea el candidato va a tener un problema que nos toca mucho a nosotros. Miles de haitianos están camino por Centroamérica para llegar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que después del temblor de tierra, en el 2010 aprobaron una especie de compás humanitario con los haitianos, de tenerlo claro, que pero no lo dejaban llegar. De no detenerlo, no de no devolverlo, porque ellos no lo dejaban llegar. No lo dejaron llegar. Sí. Ellos pusieron ¿cómo era que se llama? Cordón sanitario. Sanitario era que se llamaba, pero fue un cordón acuático, una frontera. Le tendieron una frontera en el mar donde ellos no podían pasar. Sí, entonces, la idea era no devolver a los que estuvieran indocumentados que agarraran allí, pero si lo agarraban en el mar, yo no te voy a decir que lo ahogaran, pero no lo dejaban llegar allá. No. Entonces, pero ya ahora eso lo levantaron, eso se acabó. Y entonces eso tú lo juntas con la posición del presidente de Panamá, que incluso hizo un llamado a sus colegas de la vecindad. Pero, señores, vamos a cerrar fila para no dejar entrar a esta gente, porque esto no nos está conviniendo. El caso de la isla, ¿cuál de las islas francesas? Sí, Martinique y Guadalupe. No, son francesas. Hay otra que, bueno, allá los cogen, los meten en jaula. Ah, sí, Bahamas, pero esa no es francesa. Bahamas lo meten en jaula. Hay una francesa que también, yo vi el día pasado metido en una jaula esa que era una isla francesa, devolviéndolos en cajas, en cajas, en jaulas. En jaulas, pero eso no son cajas, jaulas. Sí, son jaulas. Entonces, bueno,
Y algunos de los que nos han criticado a nosotros como país por las políticas migratorias, entonces quieren, ellos sin embargo sí aplican sus políticas internas. Y entonces todas esas cosas, Danilo, a esas puertas que se cierran en Estados Unidos, en Panamá, en Brasil, y todos esos contornos a donde van a parar los haitianos buscando un respiro, buscando sobrevivir. Esas puertas que se cierran, pues sencillamente van a presionar aún más sobre una realidad muy pesarosa ya en República Dominicana, porque si usted no tiene para dónde coger, usted está metido en una jaula grande en Haití, pero si usted logra zafarse de ahí, y en este caso, ¿por dónde es la puerta más cercana que usted va a encontrar? La de República Dominicana. Por más vigilancia que tenga por allí el Ministerio de las Fuerzas Armadas, por más esfuerzo que se haga, ya hemos dicho más de una vez que ellos necesariamente no pasan por los puntos de control. Las dos cosas. No todo el que pasa por los puntos de control. Los que pasan por puntos de control es pagando un peaje. Claro. Y entonces eso nunca se ha borrado. Por más esfuerzo que hagan los jefes militares principales, aquí se trazan las líneas, se dan las pautas, pero después por allá la gente de más bajo rango que tiene salarios míseros o que tiene muchas dificultades de otra naturaleza, encuentra una oportunidad de supervivencia también. Dice, bueno, vamos a aumentar nuestros emolumentos, nuestros ingresos de esta forma. En algunos casos nos haremos los chivos locos o los locos chivos, y entonces dejan pasar muchísimas cosas. Pero los haitianos, al margen de eso, el que no tiene nada para pagar esos peajes o burlar la vigilancia, porque a veces la burlan, se meten por otros lugares porque la frontera es mucha, es amplia y está prácticamente abierta. No es como el caso de Turquía, está construyendo un muro para los sirios que ha costado hasta ahora 180 millones de dólares. Son 790 y qué sé yo cuántos mil kilómetros, casi 800 kilómetros. Si aquí tenemos 300 y pico de kilómetros de frontera, allá son 790 y tanto, casi 800, o sea, alrededor de casi 500 kilómetros de diferencia. Y allá están haciendo su muro, están terminando el muro. O sea que 180 millones de dólares. Pero yo te voy a decir una cosa. Si allá costaron 180 millones de dólares esa parte del muro, aquí, ¿cuántos millones en función, si tú lo miras en números, cuántos millones le cuesta a este país en educación, en salud, a las parturientas, en alimentación, producir el país? Muchísimas cosas, Luis. Hay grupos haitianos que vienen y establecen un barrio clandestino en cualquier sitio. Claro. Se roban la luz. Claro, entonces después, eso es en términos de gastos para el país. Pero en términos de problemas para el país, en delincuencia, en enfermedades, en atracos, en 50.000 cosas, en violaciones a la ley, en malas costumbres, en malas prácticas, en violación a la ley, que tú ves una carreta o ves un triciclo en vía contraria, o haciendo mayor el desorden que tenemos aquí. Entonces, si tú le sumas esas dos cosas, o los gastos materiales del país, gastos en educación, en salud, en alimentación y demás, y entonces más la parte negativa, los otros problemas que genera eso, tú sumas eso, lo pones en un punto, y entonces tú dices, bueno, pero entonces ¿cuánto nos cuesta lo otro? Que es una sola inversión.
Entonces, por eso yo estaba de acuerdo con Vinicito con el asunto cuando habló del muro. Yo me ofrecí, para yo, no, los primeros blogs los voy a dar yo. La primera donación. La primera puja sí, va a ser la mía. Y entonces resulta que después... Y criticaron muchísimo a Vinicito. Que los haitianos comenzaron. Pero nosotros no teníamos ni siquiera... Ay, si hubiésemos sido nosotros como dominicanos que anunciamos que vamos a construir un muro allí. Sí. Nosotros nada más teníamos que pegarnos al muro, como decía Vinicio, ponernos al lado y seguirlo. Vamos a ayudarlo, compañero. Vamos a ayudarlo con eso. Entonces ellos lo estaban haciendo con el propósito de cerrar la parte fronteriza por donde cobran, por donde deben cobrar los impuestos, por donde pasan los productos, para poder, que ellos tienen derecho a eso. Claro. A cubrir, a cobrar por lo que entra. Todo el derecho del mundo. Tienen todo el derecho del mundo. Ahora nosotros tenemos derecho a blindar nuestra frontera y a no dejarlo pasar para acá. Y entonces a construir un muro ahí, que nada más había que seguir la parte que ellos comenzaron a construir, que fue un amaraco, fue un allante que hicieron. Pero en ese allante nosotros nos agarramos y seguíamos por ahí. A la postre, no muy largo el trayecto, íbamos a salir beneficiosos porque ni iban ellos a estar metiéndose para acá, ni tampoco ese gasto permanente, que es un gasto que va en aumento todos los días. Un problema que va en aumento todos los días. A tal punto, Danilo, yo escribí unas líneas en la columna del sábado en esa dirección. Se convierte esto en un círculo vicioso. Y mientras eso, que es un problema mayor que tenemos, no se resuelva, yo no creo que eso se va a resolver. No soy tan optimista para ver eso resuelto o creer que eso se va a resolver. Pero mientras eso no se resuelve, si eso no se resuelve, no habremos resuelto ni uno solo de los problemas fundamentales de este país, ni uno solo. No. Ni en alimentación, ni en educación, ni en salubridad o en salud, en nada. En salud y en salubridad. En depredación. Salud y salubridad. Sí. Cuidado de los bosques. Las dos cosas. Pero en nada de eso, no vamos a resolver nada. Porque, bueno, la salud la vamos a tener más precaria cada día. La salubridad que va a afectar la salud. O la insalubridad que va a afectar la salud. Entonces, todas esas cosas no las vamos a poder resolver. Porque ese tema que tenemos ahí es un tema que va a un aumento todos los días y yo no veo solución. Porque la primera, para comenzar por algún lado, no es invirtiendo, bueno, vamos a crear hospitales o vamos a recibir parturientos, vamos a cerrar el paso y después hablamos, vamos a hacer el paso. Entonces eso como quiera va a ser un ingrediente del ribete político y de toda naturaleza. No iba a provocar tensiones y acoso hacia el país. Provocar tensiones porque es como si tú tienes una fiera enjaulada, no tiene que ser tan fiera, a lo mejor no es fiera, y se hace fiera cuando está enjaulada. Pero tú la vas a tener trancada. Porque cuando tú pones una frontera, un muro, ya tú vas y tú lo vas a hacer, tú los vas a acercar. Entonces tú lo vas a tener trancado ahí. Eso va a pasar como el loco que le dijo, el demente que le dijo a los que estaban del otro lado un día. Le dicen, son muchos ustedes ahí adentro. Sí. Porque el que estaba trancado era él, pero sin embargo él dice, para él los que estaban adentro eran los otros. Sí. Entonces así mismo va a pasar. Así es. Bien, vamos a hacer la otra última pausa. Pero nosotros estamos casi terminando el tiempo, por lo que veo.
divierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esa herencia de familia que tu café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bueno, el tiempo ha pasado. Sí, pero nos va a dar tiempo a decir, Luis, hay amenaza de que una tormenta se convierta en huracán tropical y que haya mucha agua, quizás. Oye, pero este posibilidades. año, Danilo, este año, desde el punto de vista acuífero, de la fertilidad del país, sí, y la sequía que había, sí. Este año ha sido un tolete de años porque ha estado lloviendo. Yo recuerdo que de abril para acá, sí, que es la fecha de mi cumpleaños, de abril para acá ha estado lloviendo todos los meses. Casi, ha habido... Todos los meses, y en la mayoría del país. Yo fui a Ocoa ayer y me encontré con que todos estábamos ahí. Todavía caído un aguacero la noche anterior. Y en el curso de la semana llovió como en dos ocasiones. Pero antes de ayer en Ocoa. Bueno, y yo me fui, no conversé con la persona que está en el campo. Pero tengo entendido que había posibilidad de que lloviera en el día de anoche otra vez. Y entonces, por donde quiera, en el país, ya en Baní, que estaba muy seco, también ha llovido. Y bueno, las presas han conseguido el nivel que necesitaban. Así es. Y entonces salimos de esa crisis, por lo menos. Pero el año ha sido, desde ese punto de vista, bueno. Que nuestro amigo que está en INAPA, el arquitecto Montaz, dice que hay agua por mucho tiempo. No, está en la casa, en la casa que está montada. La casa. INAPA no. En la casa. Pero él dice que hay agua por mucho tiempo. No creo que todavía esté tan buena como él dice, pero bueno. Casi que para bebérsela en el grifo directamente. Yo creo que no se atreve. Yo no me atrevo, porque le da uno a uno. Yo creo que él tampoco. Le da tuberculosis, yo creo, que es lo menos que le da. Sí. Para decir algo. Porque busca cosas graves, sí. En otros sitios usted se la puede beber directamente, pero aquí no. Aquí no. Hubo tiempo cuando nosotros éramos muchachos se podía. Sí, uno se pegaba. Yo recuerdo en la escuela era una llave así. Y en el campo, por ejemplo, en el campo, el agua que te traen allá en la propiedad viene de una noria, sale del interior de unas rocas. De unas qué cosa linda. Oye, eso es un agua que viene filtrada. Sí. Es en el camino después que se va contaminando, pero ahí aparece esa agua buena. Bueno, ya el tiempo, perdón, por el día de hoy, se nos acabó. Surún era el invitado, no sé qué está pasando con la coordinación. Pero yo a veces hasta me alegro cuando no vienen los invitados. Sí, tenemos oportunidad. Porque entonces tenemos oportunidad de hablar nosotros, porque total, que caray. Así es. Vamos a encontrarnos mañana, si Dios quiere. Teleimpacto, lo que necesitas saber.